Sean ustedes bienvenidos a la sesión número 4 del curso de Introducción a Econometría. Empezaremos ahora con un repaso del concepto de los mínimos cuadrados ordinarios que han sido desarrollados en los clips anteriores. Lo primero, y que es importante repasar, es qué entendemos por una relación econométrica. Y aquí es importantísimo que el estudiante entienda que una relación econométrica es una relación entre variables aleatorias. Variables aleatorias son aquellas variables que se definen en el espacio de las probabilidades. Esto puede sonar complicado, pero tal vez se entienda mejor si definimos que es una relación determinística, una variable determinística. Cuando hablamos en contabilidad de que el activo es igual al pasivo más el capital, estamos hablando de una relación en donde el balance de una empresa tiene que cuadrar porque sí, si no está mal hecho. Ahí no hay variabilidad no explicada, ahí no hay aleatoriedad. En las relaciones económicas y en la econometría, tanto Y como X tienen variabilidades intrínsecas que las hacen diferente a la ecuación básica de la contabilidad. ¿Qué nombre le damos a Y? Es importante familiarizarnos con el lenguaje. A la Y le llamamos variable explicada, variable de efecto, variable objetivo, regresando. A los X le llamamos regresores, variables explicativas, variables dependientes, variables exógenas. Todas estas palabras se utilizan para establecer que hay variables que explican las X y variables que son explicadas las Y. Un famoso economista, el profesor Stigler, dice que los mínimos cuadrados son como el automóvil. Cuando pensamos en el automóvil no tenemos una imagen única del automóvil. Sabemos que el automóvil es un aparato de 4 ruedas con un motor, con un volante, freno y acelerador que nos sirve para movernos. Hay vehículos que pueden entrar en caminos de terracería, hay vehículos que pueden subir montañas, hay vehículos que corren a 300 kilómetros por hora, hay vehículos para la ciudad, hay vehículos de carga, hay todo tipo de vehículos. Lo mismo pasa con el mínimo cuadrado, con los mínimos cuadrados ordinarios. Tiene muchas limitaciones, tiene problemas, pero como un caballo de batalla, pudiéramos decir, es la herramienta principal que tienen economistas, administradores, ingenieros, para poder establecer relaciones entre variables. ¿Cuáles son las ventajas del OLS? Hay otras formas de poder describir los datos y poder establecer relaciones entre variables. Sí, la ventaja que tiene nuestro método es, primero, la simplicidad. Segundo, que es un lenguaje que se habla comúnmente entre círculos distintos de profesionales. Y tercero, que nuestros estimadores tienen propiedades deseables. Y las propiedades deseables se les conoce como MELI. MELI significa el mejor estimador linealmente insesgado. Por supuesto, cualquiera dirá, ¿qué diablos es el mejor estimador linealmente insesgado? Aquí la pregunta crucial que hay que responderse es, ¿de cuántas formas distintas yo podría obtener un estimador para beta 1? Bueno, una forma es mínimos cuadrados, otra pudiera ser consultando el oráculo, otra pudiera ser yendo con un astrólogo, otra pudiera ser inventándolo, sacándolo uno de la manga. El punto central de mínimos cuadrados ordinarios es que con mínimos cuadrados ordinarios nuestros estimadores, es decir, nuestros Bs, son insesgados. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor esperado de nuestras Bs es igual al valor poblacional de nuestras betas. Esto es un concepto importantísimo porque no todos los estimadores tienen esta propiedad. Tanto así que lo volveremos a repetir. En promedio, el valor esperado de nuestros estimadores beta sub i es igual al verdadero valor poblacional. Recuérdense que estamos trabajando con datos y los datos son una muestra de lo que sucede en la población. Entonces nos interesa saber qué tanto nuestros Bs se parecen a nuestros betas, que son los parámetros poblacionales. Ahora, ¿qué significa que sea linealmente insesgado? Les proyectaré aquí en el siguiente slide algo relativamente complicado. ¿Se recuerdan? En la clase anterior teníamos la forma de estimar cada uno de los parámetros. ¿Qué significa que un parámetro sea insesgado? En términos puramente operativos, significaría volver al clip anterior, ver la definición que había para el parámetro B0 y B1 y aplicarle a ese parámetro el operador valor esperado.
El operador valor esperado es un concepto que ustedes han aprendido en estadística que tiene que ver con calcular el promedio de una variable aleatoria. ¿Eso qué significa? Aplicarle el valor esperado, que es un operador lineal, a este conjunto de sumatorias. Esto será algo que hay que desarrollar en la tarea, pero ustedes podrán comprobar con su propio puño y letra o consultando un libro que cuando ustedes aplican este operador sobre los componentes de la sumatoria, resulta que el valor esperado de de B1, que es nuestro estimador, es igual al parámetro poblacional. En esta serie de videos no tenemos el tiempo para llegar a ese tipo de detalle, pero por eso es que tenemos también tareas y tenemos tutorías para que ustedes por su cuenta puedan repasar esto y consultar a sus profesores en el desarrollo de estas fórmulas. Y por supuesto, en muestras grandes, esperaríamos que estos parámetros tengan propiedades deseables, es un buen nombre. Por ejemplo, que sigan una distribución aproximadamente normal. Ok, ¿cuál es la importancia entonces de mínimos cuadrados ordinarios? Que no necesito inventarme, que no necesito consultar con un astrólogo, lo que necesito es seguir un procedimiento muy sencillo de cálculo, sumando, restando, elevando al cuadrado, para obtener estimadores de relaciones económicas a partir de muestras de datos que tienden a aproximarse a la verdadera relación poblacional. Un ejemplo seguramente nos ayudará a facilitar eso. Tenemos aquí qué relación existe entre el nivel de producción y el nivel de empleo. Tendríamos entonces Y el nivel de producción, X la cantidad de empleados y nuestros coeficientes B0 y B1. Si estuviéramos hablando de toda la industria de la producción de tela, que es el ejemplo con el que hemos estado hablando, diríamos entonces que hay parámetros poblacionales para B0, para beta 0 y para B1. Y diríamos que la interpretación de beta 0 es cuál sería la producción de la industria si no existieran trabajadores. Diríamos que beta 1 es la contribución marginal de cada trabajador adicional a la producción total. Por supuesto, no podemos tener todos los datos de la industria, salvo que hiciéramos un censo y le preguntáramos a las 1.855 empresas que producen tela en Guatemala. Podemos tener acceso a un subconjunto de esos datos, una muestra, 40 empresas. Con los datos de esas 40 empresas, tanto de producción de tela en metros cuadrados como cantidad de empleados, podríamos entonces estimar B0 y B1, entendiendo que B0 es una aproximación de beta 0, lo poblacional, y B1 es una aproximación de beta 1, el parámetro poblacional. Y recordando entonces que si pudiéramos repetir el procedimiento de tomar muchas muestras, primero 40 empresas, después 112, después 33, después 520, tendríamos que en promedio los valores beta 0 tendrían a ser iguales, los B0 iguales al valor poblacional, y los valores en promedio de B1 iguales al valor poblacional. Esto es crucial de entender porque siempre casi siempre tenderemos a trabajar con muestras del conjunto más grande que es la población. ¿Qué significa estimar la línea de regresión lineal hablando ya de los datos que se lograron conseguir? Significa obtener dentro de esta nube de puntos la línea que mejor resume el comportamiento que allí está implícito. Los invito a los estudiantes que cierren los ojos y se imaginen cuál sería la relación entre producción y trabajo. Uno sabe que tiene pendiente positiva. Ahora, ábranlos, miren la gráfica y pregúntense cuál sería la mejor estimación promedio. Mínimos cuadrados ordinarios lo que nos dice es, aquí está la mejor estimación promedio. Cada Y puede estimarse mediante esta fórmula, 3.8x más 340.2. Por supuesto, cuando uno dice promedio, uno tiene que reconocer que esta línea recta no pasa por estos puntos que están acá arriba y que esta línea recta tampoco pasa por estos puntos que están aquí abajo. Pero una propiedad de mínimos cuadrados es que pasa en promedio por el lugar más cercano a todos los puntos. Por eso es que el error tiende o tiene que ser cero, porque no es cualquier línea recta. No solo en dónde cruza, si se dan cuenta, esta no cruza exactamente en el origen, sino también cuál es la inclinación. Eso es la particularidad de mínimos cuadrados, que me escoge el intercepto en el eje Y y la inclinación que me minimiza
el error de estimación de esta línea. Es decir, siempre vamos a cometer un error, pero escogemos inclinación y altura de manera que el error, la suma del error cuadrático, sea la mínima posible. Pareciera poco, pero no todos los métodos tienen esa posibilidad. Una reflexión final. Cuando utilizamos mínimos cuadrados ordinarios o ordinary least squares, se minimiza el error cuadrático, pero no significa que los residuos sean pequeños. Basta con que ustedes vuelvan a la gráfica anterior para darse cuenta. Y tampoco significa de que la bondad del ajuste sea el mejor. Por supuesto que nuestra línea recta no pasa por todos los puntos. Pudiese haber una mejor forma lineal, polinomial, logarítmica que pasara por los puntos. Y por supuesto tampoco garantiza que hay una relación real en el sentido de significancia estadística entre una variable y la otra. Y por supuesto, crucial, no se asegura que se cumplan los supuestos. Básicamente aquí tenemos nosotros un mapa de lo que es el curso de econometría. Ver por qué razones no se cumplen los supuestos, ver por qué razones hay mejores modelos para explicar una misma relación y esto es lo que veremos a lo largo de todos estos videos.